Buenas noches a todos. Les saluda Sami Montero Reategui de ZH Consultores. En este momento es un placer darles la bienvenida referente a este webinar gratuito dedicado a un tema de gran relevancia como también de suma importancia en lo que viene a ser el ámbito penal respecto a la reparación civil. En este momento nos acompañará el distinguido magíster Ronnie Vázquez, quien compartirá con nosotros su vasta experiencia y conocimientos en este campo. Cabe resaltar que la reparación civil no solo viene a ser un concepto jurídico fundamental, sino que también desempeña un papel crucial en la búsqueda de justicia, como también la restauración de los derechos afectados. Para guiar nuestro aprendizaje, contamos con la participación del Magíster Vázquez, que es magíster en Derecho Penal por la Universidad Federico Villarreal, máster en Derecho Probatorio en Proceso Penal por la Universidad de Barcelona, España, como también tiene un estudio de doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al magíster Ronnie Vázquez para que comparta con nosotros sus valiosas reflexiones y conocimientos. Bienvenidos a todos. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Sami. Muchas gracias a todos los que se han dado unos minutos de tiempo para el día de hoy compartir algunas cuestiones sobre la reparación civil. Bien, vamos reflexionando algunas cosas. Vamos pensando algunas cosas sobre la reparación civil antes de ingresar de lleno a ello. Previo a ello, quiero saber si se me escucha bien para poder continuar. Se le escucha perfectamente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a reflexionar en torno a la reparación civil. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué es la reparación civil, no? Porque siempre hay que preguntarse, pues, por la esencia de algo, y la esencia de algo viene, pues, del ser. La pregunta que se advierte como contraparte de ello es, ¿qué es la reparación civil? Pero para responder a esta institución jurídica, para definirla, porque la pregunta por la esencia es la definición de la misma, tenemos que retroceder un poco más. Y esto nos va a remitir ¿a dónde? A la ley penal y al contenido de la misma. Si bien se suele ir de frente a la definición de esta institución jurídica, yo considero que debemos partir de la ley penal porque es el lugar desde el cual vamos a poder comprender toda la institución en su complejidad y en su plenitud. Entonces, nosotros advertimos que en el marco de la ley penal hay dos espacios. Si uno agarra el artículo 106 del Código Penal, advertimos que el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Entonces tenemos ahí dos espacios ya bien ubicados. El primero es el espacio del supuesto de derecho y el segundo el de la consecuencia jurídica. Esto es muy importante advertirlo porque si bien aquí nos vamos a basar única y exclusivamente en lo que es el ámbito penal, no obstante ello, también va a tener injerencia en lo que va a ser la responsabilidad civil, posteriormente la reparación civil, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Sí? Bien, entonces en el supuesto de hecho, pues se encuentran los diversos presupuestos, dentro de ellos se encuentra el bien jurídico que se protege y todo lo demás que se ha visto pues dentro de lo que es la teoría general del delito. Pero por otro lado, en la norma tenemos el aspecto de la consecuencia jurídica. Y dentro de esto tenemos una interpretación sistemática del Código Penal, tenemos consecuencias jurídicas de carácter penal y también de carácter civil. Por un lado, cuando hablamos por la consecuencia jurídica de carácter penal, tenemos a la pena y a la medida de seguridad. Usualmente, cuando hablamos de derecho penal, en el ámbito judicial, siempre nos limitamos al asunto de la pena y se deja de hablar de la medida de seguridad, lo cual puede darse en diferentes circunstancias y existe jurisprudencia alrededor donde ya se han pronunciado
la medida de seguridad. Por otro lado, también se cuenta con una consecuencia jurídica de carácter civil, porque la norma penal establece que la consecuencia jurídica va a ser la imposición de una pena conjuntamente con, o se va a imponer la reparación civil conjuntamente con la pena. Eso es lo que decía por lo menos en su momento el Código Penal. Entonces, ya sabemos de dónde partimos. A nivel normativo partimos de un supuesto de hecho de una consecuencia jurídica, que es el plano y el marco objetivo que tenemos. Dentro de la consecuencia jurídica tenemos dos aspectos, ¿no? Un aspecto penal y un aspecto civil. Dentro del aspecto penal tenemos a la pena y a la medida de seguridad, y dentro del aspecto civil tenemos a la reparación civil. Bien, entonces continuamos. Existe un derecho constitucional que va a abarcar todos los ámbitos de las resoluciones judiciales. Se encuentra instaurado en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, y que habla a la debida motivación de las resoluciones. Si bien en estos últimos años ya el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho de la debida motivación no solamente le incumbe a las resoluciones judiciales, sino también a las disposiciones fiscales, a las resoluciones administrativas y otras emitidas por órganos jurisdiccionales. Vale decir, SUNAT, entre otros. Todo aquello que la administración, toda aquella resolución que emita la administración, de justicia o de otro ámbito que esté vinculado al Estado, tiene la obligación de encontrarse debidamente motivado. Entonces nosotros jalamos este derecho constitucional y lo establecemos en el ámbito de las resoluciones judiciales. Esto es, jalamos este derecho constitucional para el Poder Judicial y del Poder Judicial a un ámbito específico, la sentencia judicial. Pero no cualquier sentencia, porque tenemos sentencias civiles, sentencias contenciosas administrativos, sentencias laborales, sino sentencias penales. Y acá se produce una cuestión muy interesante. Cuando nosotros escuchamos de sentencia, de manera inmediata nos remitimos a lo que es una sentencia penal. Y como tal, pensamos en lo que va a ser el, los, los años de pena privativa de libertad. Al nivel que cualquiera se pregunta, ya, ¿y cuántos años le pusieron? Entonces, tenemos solamente sesgado de que los pronunciamientos de una sentencia penal está relacionado de manera exclusiva a la pena. Sin embargo, es necesario desmenuzar las obligaciones que tiene actualmente el juez penal al momento de pronunciar una sentencia. Y vamos a entender que para este caso, ya el juez penal tiene el auto de enjuiciamiento que viene del juez de investigación preparatoria y que se ha pasado todo el debate y que no hubo sobreseimiento ni otra circunstancia que elimine el análisis, el debate en juicio sobre la responsabilidad. Correcto, entonces hasta ahí creo que estamos claros, ¿sí? Que la vinculación entre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales recae en la sentencia penal, no solo en el ámbito del análisis penal, sino también en un ámbito novedoso, sui generis, como se dice en algún acuerdo plenario, que es en el ámbito de la responsabilidad civil. Entonces, los pronunciamientos que debe contener una sentencia penal
Son 4 en concreto. Tenemos, en primer lugar, la determinación judicial de la responsabilidad penal. Ojo. Segundo, la determinación judicial de la consecuencia jurídico-penal. Tercero, la determinación judicial de la responsabilidad civil. Y cuarto, la determinación judicial de la consecuencia jurídico-civil. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros varias circunstancias que el juez de juzgamiento, ya sea unipersonal o colegiado, debe analizar al momento de emitir una sentencia penal. Y son, como nosotros podemos advertir, estos 4 puntos que hemos señalado. Un poco de historia jurisprudencial, un poco de remembranza de la actividad jurisdiccional de antaño. Antes del año 2013, incluso unos años más atrás, 2008 podríamos decir, todo el juicio penal se limitaba exclusivamente al primer punto que tenemos aquí, que es la determinación judicial de la responsabilidad penal. Entonces, abogados de la defensa técnica, fiscales del Ministerio Público y parte civil, porque en aquel entonces se le llamaba parte civil y no como ahora actor civil, se preocupaban única y exclusivamente de atacar, de acreditar o cuestionar la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad de una sentencia, de un juicio penal. Luego, cuando se publica el Acuerdo Plenario 1/2008 y se habla por primera vez, leo que no se está escuchando, ¿me pueden ayudar con eso, por favor? Se escucha perfectamente, doctor. Bien, gracias. Decía entonces que antaño la labor jurisdiccional se circunscribía a el análisis de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Estos 4 criterios, ¿no? Donde defensa técnica, Ministerio Público y parte civil se encargaban de debatir. Y uno se hace la gran pregunta, ¿qué pasaba entonces? La pena con la responsabilidad civil y con la consecuencia jurídico-civil. Esa es la pregunta que nos haríamos, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes deben recordar que antes, pues, la imposición de una pena era una cuestión, pues, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, esta persona como que tiene cara mala, ¿no? Entonces ya, no hay que ponerle 10 años, ¿no? Esta mira, me parece que no, ya hay que ponerle 6. Es una cuestión muy arbitraria la determinación de los años de una pena privativa de libertad, ¿no? Cuando sale el Acuerdo Plenario 1/2008, esto trata de subsanarse, ¿no? Trata de resolverse, ¿no? Siempre en mérito a la debida motivación de las resoluciones judiciales y en atención siempre, pues, a la sentencia penal. Cuando ya este Acuerdo Plenario 1/2008, promovido por el profesor Prado Saldarriaga, fue supremo titular, se empieza a concentrarse, pues, en lo que es la determinación judicial de la pena. Exclusivamente se habla de ello, ¿no? Pero creo yo que deberíamos precisar más. Deberíamos hablar de la determinación judicial de la consecuencia jurídico-penal. Y esto en mérito a las clases de pena que establece el Código Penal, ¿no? Que son las que hemos señalado acá, ¿no? Pena limitativa de derechos, la pena restrictiva de derechos
la pena multa y, pues bueno, la usualmente más conocida, que es la pena privativa de la libertad. Entonces, este acuerdo plenario y otros acuerdos plenarios más, incluso ahora último, los acuerdos plenarios que han venido publicando, pues nos enseñan o nos están enseñando la manera como nosotros debe, o como el jugador debe aterrizar a una pena concreta, ¿no? Se hablaba entonces con los primeros acuerdos plenarios, ¿no? Sobre la pena abstracta y la pena concreta, ¿no? La pena abstracta, los límites punitivos que establecía el código, y la pena abstracta, pues, no, perdón, la pena concreta, pues, la pena que se iba a imponer en el caso concreto, pues, ¿no? Ahora bien, esto fue pues con la pena y uno se hace la pregunta, ¿y qué pasaba con la reparación civil en aquellos años, ¿no? 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. ¿Se analizaba algo de ello? No, no se analizaba, se imponía todavía, y esto básicamente hablo de la realidad de Lima, ¿no? Donde todavía estaba vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Entonces, no era, no se hablaba de una reparación civil, sino que la reparación civil era algo como derivado, ¿no? La palabra derivado creo que es la más precisa y luego hablaremos por qué no me parece correcto hablar de derivaciones o de derivado en este caso. Lo anoto para no olvidarme. Entonces, se imponía la pena de la siguiente manera, ¿no? Bueno, se impone a Juan Ramírez, 15 años de pena privativa de la libertad y se fija en el monto de 3.000 soles. Listo. En otro caso decía, bueno, 5.000 soles. En otro, bueno, 1.000 soles y así. Era muy fluctuante, muy variable. No existía una verdadera motivación en este caso, ¿no? Pasan los años y la Corte Suprema ya en el año 2006, precisamente en el acuerdo plenario 6-2006, habla de la reparación civil y dice y dice específicamente que que el proceso penal tiene dos objetos, el objeto penal y el objeto civil, que son estos dos los que se ventilan en un proceso penal y que por tanto se rigen también por reglas diferentes. Es la primera llamada de atención donde se establece que el objeto penal se va a regir por las reglas de la teoría del delito y el objeto civil se va a regir por reglas de carácter civil, muy a pesar de que el código ya establecía eso. Pero seguimos con ello, ¿no? Más adelante, año después, la casación número 657-2014 de Cusco, emitido por la Sala Penal Permanente con el ponente doctor Mariano Pastrana, habla de los presupuestos para la determinación de la reparación civil. Y habla también, a su vez, de la responsabilidad civil. Y, y jala o subsume o asume el contenido de la responsabilidad civil y propone lo siguiente. Establece que como presupuestos de la reparación civil, porque esto es, antes de imponer una reparación civil, se debe analizar el hecho ilícito, el daño ocasionado, la relación de causalidad y los factores de atribución. Luego de ello, luego de analizar estos cuatro criterios que pertenecen a los criterios de responsabilidad civil extracontractual, se podrá imponer o fijar una reparación civil. Año más adelante, el acuerdo plenario 4-2019, haciendo un análisis comparativo con la teoría del delito, va a señalar que estos son los mismos criterios. Aunque nos habla también de cuestiones de tipicidad, cabe decir que, claro, hacen una comparación y dice, si bien la tipicidad es necesario
de ser acreditado en el ámbito penal, en el objeto civil del proceso penal no es necesario. Solamente tenemos que acreditar la existencia de un hecho ilícito. Bien, de la misma manera va desarrollando los otros elementos. Entonces nosotros arribamos pues a que existen tres resoluciones, o podemos decirlo así, directrices jurisprudenciales, que van a permitir la existencia de un análisis de la responsabilidad civil. Y son principalmente el Acuerdo Plenario 6-2006, la Casación 657-2014 y el Acuerdo Plenario 4-2019. Pues bien, pero nosotros llegamos ahí, pues, y solamente aterrizamos a lo que es la responsabilidad civil. Y la siguiente pregunta es, ya, pero, a ver, veamos, si en un proceso penal hemos determinado la responsabilidad penal, consecuencia jurídica usualmente es la imposición de una pena. Y a ver, y la determinación judicial de la responsabilidad civil nos tiene que dar una consecuencia jurídica de carácter civil. ¿Y esta cuál es? La que se conoce como reparación civil. ¿Qué contiene la reparación civil para ser examinada como tal? La cuantificación del daño patrimonial y la cuantificación del daño extrapatrimonial. ¿Sí? Bien, hasta ahí de repente alguna pregunta. Bien, entonces está claro. Los pronunciamientos de una sentencia penal son cuatro: la determinación judicial de la responsabilidad penal, la determinación judicial de la consecuencia jurídico-penal, la determinación judicial de la responsabilidad civil y la determinación judicial de la consecuencia jurídico-civil. Primera pregunta: ¿por qué hablamos de determinación judicial? Porque es el juez quien lo va a determinar. Ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni el actor civil, sino es el juez. Por eso es determinación judicial. ¿De qué cosas? Las cosas que deben debatirse en una audiencia de juicio oral. ¿Qué se debe debatir? La penal, posteriormente la consecuencia jurídico-penal, se debe debatir la responsabilidad civil y posteriormente la consecuencia jurídico-civil. Sin embargo, ¿qué se hace en el juicio oral? Se debate actualmente la consecuencia, la responsabilidad penal. Y resulta necesario encontrarse, por lo menos jurisprudencialmente o referenda, encontrar una etapa dentro del juicio oral donde se pueda debatir la responsabilidad. Pero eso ya lo dejamos pues para otro momento. Bien, vamos ahora a ver cómo se determina judicialmente la responsabilidad civil y empecemos por el primer elemento, que es el hecho ilícito o la antijuridicidad. Se debe acreditar la existencia de un hecho ilícito, que este hecho ilícito sea compatible con el delito. Esto es, que este acto ilícito, este acto antijurídico, se configure también como delito, no tiene ninguna interferencia en el ámbito civil. Partamos de lo siguiente: surge un hecho ilícito en la sociedad. Esto es un hecho que altera normativamente el transcurso y el desarrollo normal de la sociedad. Entonces uno llega y dice, a ver, vamos a ver, se ha alterado aquí la sociedad. Este es un hecho ilícito, ha contravenido una norma jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. Digamos, a ver, tenemos que el hecho es ilícito. Primer examen, puede ser delito, sí, claro. Habría que analizar, ¿no?, la teoría del delito y Ministerio Público iniciar las diligencias preliminares para determinar eso. No obstante,
obstante, tenemos ya un hecho ilícito. Esto es un hecho que contravino la norma. Y desde la perspectiva de la responsabilidad civil, ya tenemos algo. Ya tenemos acreditado la primera parte de los elementos de la responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, aquello que es más sencillo acreditar, pues es que el hecho ilícito o que el hecho es antijurídico, ¿no? Y digo esto porque es importante lo siguiente. Puede resultar que debido al transcurso del tiempo, el hecho ilícito, que también se podría haber configurado como delito, en el objeto penal del proceso judicial, prescribe. Y si prescribe, ¿qué sucede? ¿Tiene alguna incidencia para la responsabilidad civil? No. La responsabilidad civil que va a partir o que parte con vistas de una reparación civil, camina solo. Por eso es muy claro y por eso insisto en que debe haber un debate de ambos tipos de responsabilidades en el proceso penal. Por un lado la responsabilidad civil, por otro lado la responsabilidad penal. Seguimos entonces. La determinación judicial de la responsabilidad civil contempla como segundo elemento al daño ocasionado. El daño ocasionado es aquel acto perjudicial que se ha realizado con el hecho ilícito y que va a padecer determinada persona, determinado grupo de personas, incluso el Estado mismo. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, es necesario precisar dos circunstancias. El recurso de nulidad 1487 de 2018, Lima Norte, nos habla de lo siguiente, de que existen dos tipos de daños, el daño evento y el daño consecuencia. El daño evento, esta resolución nos dice que contempla el daño extrapatrimonial y el daño patrimonial. Y el daño consecuencia señala que contempla el daño emergente, el lucro cesante, y también pone ahí al daño moral. Aquí hay muchas cosas por reflexionar, porque dentro del daño patrimonial usualmente también se contempla pues el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? No obstante ello, vamos a limitarnos a decir lo siguiente: la importancia de este recurso de nulidad consiste en que nos debe coadyuvar a que cuando el actor civil sustente una pretensión civil, señale cuál de estos dos tipos de daño es. Doctrinariamente existe una diversidad de daños, incluso se habla de daño futuro. Sin embargo, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema nos ha circunscrito a dos tipos de daño, el daño evento y el daño consecuencia. Y los ha definido en la forma en la que ustedes pueden observar en esta diapositiva, ¿no? Daño extrapatrimonial, daño patrimonial, el extrapatrimonial hablando pues del daño de la persona, daño moral, y el daño consecuencia pues del daño emergente y del luto de sangre. Definamos cada uno de estos de manera muy breve. El daño extrapatrimonial, que es uno de los daños más complejos de acreditar, es aquel daño que va a sufrir la persona, que va a sufrir de manera abstracta el perjudicado, ¿no? Y es ahí donde se hace la pregunta más adelante, y ya lo veremos, es cómo cuantificar esto, cómo se cuantifica el daño extrapatrimonial. El daño patrimonial es aquel daño que se produce sobre algo y que es posible de cuantificación a través de una pericia. Y al respecto no creo que haya problema alguno, ¿no?
El daño emergente es aquel daño que ha surgido, ¿no? Es aquel daño que se ha producido con aquel hecho ilícito y que es susceptible de ser cuantificado. El lucro cesante es aquello que se ha dejado de percibir con la generación o con la producción de ese hecho ilícito. Bueno, muy bien. Eh, yo estoy desarrollando un artículo sobre la imputación concreta y la reparación civil y por supuesto que utilizo el término reparación civil de manera este, más atractiva porque en concreto pues la reparación civil es la consecuencia de la responsabilidad civil, ¿no? Y el término idóneo debería ser pues imputación concreta y responsabilidad civil en el proceso penal, ¿no? Para que pueda entenderse un poco más, ¿no? Y se apunta a lo siguiente, si bien es cierto, los hechos no se pueden modificar, porque los hechos son postulados por el Ministerio Público a través de su requerimiento de acusación. Sin embargo, así como el Ministerio Público señala que hizo infringido una norma penal, el actor civil debe señalar cuál es el daño ocasionado. Y en vinculación con la jurisprudencia que ahora les comparto, que es el recurso de nulidad 1487-2018 Lima Norte, debe señalar el actor civil si el daño que se le ha ocasionado es el daño evento o el daño consecuencia, o si es ambos. Y esto ayudará pues a que puedan eh, cumplirse con los criterios de imputación concreta vinculados a la reparación civil. Existe una jurisprudencia de la Corte Suprema también que habla pues de los requisitos, ¿no? De imputación concreta, que primero son requisitos fácticos, requisitos lingüísticos y el requisito jurídico, ¿no? O sea, que los hechos estén claros, que la norma esté clara y que se pueda, fáctico, jurídico y lingüístico, ¿no? Y que sea comprensible, que esté bien señalado y detallado los hechos, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva y tenemos otro de los elementos de la responsabilidad civil, que es la relación de causalidad. ¿Qué es esta relación? ¿Qué significa? Es el vínculo que existe entre la conducta típica o atípica, que ahora les explico por qué utilizo eso, y el daño producido a la víctima. Cuando hablamos de típico o atípico es porque estamos hablando pues de una responsabilidad civil que puede ser contractual o extracontractual, ¿no? Lo concreto, para entenderlo en términos penales, ¿no? Entre la vinculación entre la conducta ilícita, la conducta antijurídica que vimos en un inicio, y el daño, lo que vimos en la diapositiva anterior. Estas dos deben necesariamente encontrarse vinculadas, pero no encontrarse vinculada de cualquier manera o de manera excesiva, ¿no? No que acá la normativa civil habla de la causalidad adecuada. Esto es, solamente aquellas condiciones que puedan vincularse serán consideradas, que puedan vincularse con la conducta ilícita serán consideradas al momento de examinar el nexo o relación de causalidad existente entre la conducta ilícita y el daño producido a la víctima. Si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio de extrapolación, esto podría ser algo relacionado a la imputación objetiva. Como institución jurídica ya ha sido establecida en el derecho penal, más precisamente en la teoría del derecho. Y si nosotros analizamos, pues no un recorrido histórico de la imputación objetiva, que se ve, que se examina en el ámbito penal, pues vamos a ver, pues no, que uno de los primeros
sistemas de atribución de responsabilidad, ojo, pues fue esto, ¿no? El, el nexo de causalidad, ¿no? Que fue visto por los causalistas, luego más adelante con los neocausalistas se vio otra forma, que era el tema de la causalidad adecuada, ¿no? Que es el que precisamente se examina acá en la responsabilidad civil. Y es importante esto porque es este elemento de la responsabilidad civil aquello que nos va a sustentar el hecho que en las sentencias ustedes puedan leer, ¿no? Se impone a fulano de tal, Federico Los Palotes, a Mengano y a Sutano el pago de 20.000 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado, el cual deberá ser cancelado en forma solidaria. Ustedes pueden decir, ¿y de dónde sale este término solidario? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es este análisis, ¿no? Es este elemento de la responsabilidad civil, el hecho de que todos aquellos que participan y contribuyen a la causación de un hecho ilícito que produce un daño van a ser responsables civilmente. Sin embargo, no, eso no es todo, ¿no? Eso no es, digamos, no es todo lo que se analiza en la responsabilidad civil, ¿no? También se debe ver otro elemento que es los factores de atribución. Y en estos principalmente, pues, el dolo oculto. Pero acá hay una cosa muy curiosa. Mientras que en el proceso penal el Ministerio Público debe acreditar la existencia de dolo para que pueda lograr eh, que se acredite a nivel de juicio la responsabilidad penal del imputado. Cuando se examina el objeto civil, es diferente, porque en este caso, el artículo 1969 del Código Civil habla que se invierte la carga de la prueba. Esto es, la víctima o el representante de la víctima no está obligada a demostrar la culpa del autor, sino por el contrario, el autor, esto es, el imputado civilmente, en el proceso penal, debe acreditar que aquella participación suya en la comisión de ese hecho ilícito no fue a título doloso ni culposo. ¿Sí? Entonces vemos cómo las reglas van cambiando, cómo las reglas no son las mismas, tanto para determinar la responsabilidad penal como para determinar la responsabilidad civil. Y que ambos caminos, ambos momentos, ¿no? O ambos objetos del proceso penal tienen sus peculiaridades, requieren ser advertidos en el desarrollo de un juicio oral. En mi poca experiencia, no he visto, no he podido advertir la existencia de un actor de una defensa técnica de un imputado civilmente. Ojo, el imputado es imputado penal e imputado civil. Depende de lo que se esté examinando para poder otorgarle este, este nombre, ¿no? Pero en el caso que se examine la parte civil, no he visto alguna defensa técnica que haya planteado en algún momento algún medio probatorio o o algún otro elemento que lo exima de responsabilidad civil, porque todos se concentran en la responsabilidad penal y olvidan siempre el tema de la responsabilidad civil. Entonces es necesario siempre tener muy presente pues el análisis también de estos cuatro elementos de la responsabilidad civil, que son el hecho ilícito o antijuricidad, el nexo de causalidad, el daño y los factores de atribución. Muy bien. Antes de continuar, porque aquí ya nos vamos un poco a la parte, digamos, más compleja, ¿no? De la determinación o de la determinación de la consecuencia jurídico-civil, quiero recordar algo, ¿no?
Es muy importante ver que en la doctrina siempre se habla, se escucha de la reparación civil ex delicto o de la reparación civil derivada del delito. Una concepción errónea, antigua pero errónea, toda vez que es en el proceso penal donde se van a ver dos circunstancias totalmente diferentes. Si nosotros decimos que es derivado del delito, obviamente vamos a estar esperando a que se acredite el delito para decir, ah, ya, entonces sí, impones una reparación civil. Cosa que ya la jurisprudencia, los acuerdos plenarios han dicho que no es así. Bien. Si la acción penal prescribe, si el hecho penal es sobreseído, a nivel de el objeto civil, que se ventila, que se analiza y examina en el proceso civil, esto puede continuar. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué sucede si prescribe, si se absuelve, si se declara fundada una excepción de impresencia de acción o si se declara fundado un sobreseimiento? ¿Qué sucede? Pues, ¿qué sucede ante el juez? ¿Qué sucede para el juez penal? Pues el juez penal se convierte y se transforma en un juez civil, donde en el juicio se limitará única y exclusivamente a analizar la responsabilidad civil. Ahora bien, existen dos sistemas, un sistema de responsabilidad civil que tiene dos momentos bien establecidos. Una es la responsabilidad civil contractual, ella derivada de los contratos donde se establecen las obligaciones, y la responsabilidad civil extracontractual. La que se analice y examine en un proceso penal es la responsabilidad civil extracontractual. No hay otra manera en la cual se pueda advertir ello, toda vez que entre imputado y víctima nunca hubo una relación contractual. ¿Sí? Bien, entonces avancemos y encontramos nosotros pues a la determinación judicial de la consecuencia jurídico-civil. Y para ello nos vinculamos a lo que dice el artículo 93 del Código Penal, que es la restitución del bien, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. Acá yo he resaltado el término "y". ¿Por qué? Lo siguiente, ¿no? Sucede el hecho ilícito, tú restituyes el bien y puedes decir, no, ya sé, ya le entregué el bien, yo ya no tengo nada más que decir, señores, señor. No, 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 un momentito. A pesar de que tú hayas restituido el bien, tú debes ser indemnizado en los perjuicios que te hayan ocasionado. Te harías la pregunta, ¿pero qué perjuicio? Bueno, recordemos algo, ¿no? Hay un daño patrimonial, un daño extrapatrimonial. De repente el daño patrimonial fue que te sustrajeron tu bien, luego te devuelven, sí, pero ese tiempo que tú pasaste sin tener en tu ámbito de dominio ese bien, ¿quién lo, quién lo repara? Pues bien, la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si este daño patrimonial, o sea, si se te sustrajo el bien y pues lamentablemente pues el bien desapareció, se rompió, se malogró? Bueno, pues a través de la pericia técnica se podrá determinar cuánto era el valor de ese bien, ¿no? Y como consecuencia de ello se tendría cubierto el daño patrimonial. Y el extremo siguiente, que es la indemnización de los daños y perjuicios, estaría enmarcado dentro de lo que es la, el daño extrapatrimonial. Bien, acá lo había establecido de una manera más clara. El pago del valor del bien es la cuantificación del daño patrimonial, está relacionado a esto, y la indemnización de daños y perjuicios está vinculado a la cuantificación del daño extrapatrimonial. Acá hay algo interesante que es necesario compartirlo, ¿no? Existen modelos operativos de la cuantificación del monto de la reparación civil. Por un lado tenemos el modelo operativo genérico, donde los criterios que emplean consideran estos doctrinarios que resultan aplicables a todo tipo de ilícitos. Esto es, los criterios que se van a emplear para un homicidio, para un delito de colusión, para, para un delito de lavado de activos, son los mismos. Son los mismos criterios establecidos donde van el jugador
y el actor civil van a poder elegir cuáles de ellos intervienen al momento de determinar el monto. Ojo, ya estamos ya aquí en cuestiones de establecer de manera concreta el monto de la reparación, ¿no? Y por otro lado tenemos el modelo operativo de caso concreto. Aquí los criterios empleados difieren dependiendo de cada ilícito. Son totalmente diferentes. Solamente por ir al lado de los delitos de corrupción de funcionarios, vamos a encontrar dos, dos grupos que son diferentes. Por un lado tenemos el manual de criterios para la determinación del monto de la reparación civil en delito de corrupción, propuestos y formulados por la Procuraduría Pública Anticorrupción, y el recurso de nulidad número 1448-2019 UNIM, donde va a establecer delitos cometidos por funcionarios públicos. Aquí podemos ya observar cómo hay diferenciación en los criterios de determinación del monto de la reparación civil. ¿Existen otros? Sí, por supuesto, existen. Solamente en el ámbito de la reparación civil existe jurisprudencia y existe diversos artículos donde se proponen criterios para el delito de colusión, criterios para el delito de omisión a la asistencia familiar, criterios para el delito de homicidio, criterios y diversos y criterios para casos de delitos de organización criminal, como es el caso del libro del doctor Wilfredo Roque, que nos acompañó pues la sesión anterior. Entonces, a este grupo de doctrinas, jurisprudencia, que establecen, que establecen criterios para cada ilícito y que estos deben ser evaluados al momento de cuantificar el monto de la reparación civil, lo he denominado modelo operativo de caso concreto. La jurisprudencia actual, al parecer, se está decantando por este modelo operativo de caso concreto. Vemos entonces y vamos a advertir una diferencia más entre la pena y la reparación civil. Porque para cuantificar, o mejor aún, para determinar judicialmente la pena concreta, nosotros acudimos a los artículos 45, 45A y 46 a efectos de ver qué criterios qué, qué criterios van a ser utilizados, criterios normativos van a ser utilizados al momento de determinar la pena concreta. Mientras que en el ámbito de la reparación civil todavía no se establece. Tal vez por ahí podemos adelantar algo. Existe unanimidad en que el criterio de el criterio para determinar el daño patrimonial va a ser una pericia de las tantas que existen, ¿no? Sin embargo, el problema se concentra en determinar el daño extrapatrimonial, ¿no? Acá ya lo señalaba, ¿no? La cuantificación del daño patrimonial va a estar necesariamente vinculado a la necesidad de una pericia que debe ser ofrecida, ¿no? En la etapa intermedia debe ser admitida para que en juicio oral pues, pueda ser debatida y como consecuencia de ello, por un lado, acreditar la existencia de un ilícito con contenido penal y por otro lado, acreditar la existencia de responsabilidad civil como parte del daño patrimonial. Ahora bien, solamente quiero que se examine, ¿no? El tema del daño extrapatrimonial, que es el que nos convoca y creo que es el más complejo. La doctrina hasta ahora no tiene unanimidad al respecto, la jurisprudencia tampoco, ¿no? Y esperemos pues que si no optan por el modelo operativo de carácter genérico para cuantificar el monto de la reparación civil, pues empiecen ya a esbozarse criterios de cuantificación del daño extrapatrimonial, ¿no? Por ahí hay una jurisprudencia que habla del principio de equidad de la reparación civil, pero es un principio de equidad que no es claro, no es preciso, no dice equidad entre qué cosa, ¿no? Entre el daño y el monto,
Pues no es muy claro eso, ¿no? Entonces, vamos a analizar por lo menos ahora dos situaciones, dos, eh, uno parte de la doctrina, podríamos llamarlo, y otro la jurisprudencia, ¿no? Que se han establecido, estos criterios que se han establecido para determinar el monto de la reparación civil en, en específico la cuantificación del daño extrapatrimonial en los casos de delitos de corrupción. Por un lado, tenemos el manual de criterios para la determinación del monto de la reparación civil en los delitos de corrupción. La Procuraduría ha examinado, ha propuesto la existencia de tres criterios. Ellos proponen que se debe examinar tres criterios al momento de cuantificar el daño extrapatrimonial, y estos son de carácter objetivo, subjetivo y social. Dentro del ámbito de los criterios objetivos se establece pues, la gravedad del ilícito, la modalidad de la realización, la reincidencia, la ventaja conseguida por el funcionario. Dentro de los criterios subjetivos se establece pues, la posición del funcionario en el Estado, la capacidad de representación del funcionario, y dentro de los criterios sociales, la naturaleza social de la función que fue materia de defraudación e incumplimiento a causa del delito, y la difusión e impacto ocasionado al público del ilícito. Por otro lado, la jurisprudencia también relacionada, en cuestiones relacionadas a delitos de corrupción de funcionarios, ha establecido los siguientes criterios para la determinación del daño extrapatrimonial. Ha señalado que los criterios son los siguientes: la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica, el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, el nivel de difusión pública del hecho ilícito, la afectación o impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada, el alcance competencial de la entidad pública perjudicada y el cargo o posición de los funcionarios públicos. Vemos entonces que hay diferencias entre lo que ha propuesto la Procuraduría, ¿no?, y la jurisprudencia, ¿no? Y es necesario, pues, encontrar una línea, ¿no? Una línea que por lo menos permita establecer cuáles van a ser aquellos criterios que van a permitir, ¿no?, fundamentar. Específicamente yo creo que aquí el tema del daño extrapatrimonial es la fundamentación y la motivación del monto que se piensa imponer por concepto de daño extrapatrimonial. El daño patrimonial ya lo tenemos con una pericia. La pericia nos puede decir, pues, 100.000 soles, ¿no? La pregunta es, ya, ¿y el daño extrapatrimonial cuánto? ¿Cuánto es? ¿De qué manera lo cuantificamos? Bueno, eso podría ser ya 100.000 soles, puede ser lo mismo, puede ser más. La Procuraduría, por su parte, ha propuesto un esquema, unos cuadros donde ellos señalan, ¿no?, en base a estos criterios, pues, cuáles son los montos máximos o mínimos, ¿no? Y dependiendo de ello, pues, se puede proponer no solamente una cantidad específica de dinero, sino también motivar el por qué se está solicitando esa cantidad de dinero. Por su lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema no ha establecido no ha establecido la cuantificación de los montos, pero sí los criterios que lo van a fundamentar, ¿no? Entonces, todavía estamos en un ámbito donde no existe una dirección a través de la cual se va a poder determinar un monto concreto de reparación civil en su vertiente de daño extrapatrimonial. Nosotros pues, pasamos a analizar cada uno de estos criterios que se han propuesto. Vamos a advertir lo siguiente, ¿no? Para caso de delito de corrupción de funcionarios, considero que sí es necesario, pues, ¿no?, que se examine el cargo o la posición del funcionario público, ¿no? No es igual, pues, que Perico Los Palotes o que un expresidente de la República o presidente en funciones cometan un delito o para ser más concreto, cometan un ilícito y que el monto de la reparación civil sea la misma, por lo menos no en su versión del daño, en su vertiente de daño extrapatrimonial. También el alcance competencial de la entidad pública, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Si el ámbito era, pues, local, regional o a nivel nacional, eso es muy importante y eso es justamente también
lo que tiene vinculación con los criterios sociales que establece la Procuraduría. Algo que me parecería interesante reflexionar también sería este criterio objetivo que es la reincidencia, ¿no? Un condenado o un sentenciado penalmente puede volver o sea, luego de haber cometido un delito por corrupción de funcional, puede volver a trabajar en la entidad pública. Yo por lo menos no lo sé, ¿no? O, por ejemplo, si fue condenado por colusión, ¿no? Y vuelve a ser funcionario público y nuevamente comete este delito de corrupción, no lo tengo claro, no sé si se podrá dar, posiblemente sí, ¿no? Si se da por una situación de elección municipal, pero este es, digamos, uno de los criterios muy interesantes porque te permite ver cómo existe una influencia del proceso penal dentro de lo que va a ser ya el tema estrictamente civil, ¿no? Y sobre todo en la consecuencia jurídica civil que va a ser la de la imposición de una reparación civil, ¿no? Bueno, eh, algunas cosas más. En principio, muchas gracias por haberme escuchado. Me dieron 60 minutos, creo que los he, los he cumplido a cabalidad. No obstante, es necesario nuevamente reiterar que no debe olvidarse que en un proceso penal se examinan cuatro cosas, ¿no? Que son la responsabilidad penal, la consecuencia jurídico-penal, la responsabilidad civil y la consecuencia jurídico-civil, ¿no? Solamente analizando estos cuatro pues, puntos de debate en un juicio oral se podrá realmente redactar una sentencia penal, ¿no? Que pueda cumplir con la garantía y el derecho constitucional de la debida motivación de las resoluciones en su vertiente de la sentencia penal. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado esta breve ponencia. Eh, Que hay una pregunta. y de parte de Joana Rabines. Sí, por favor, lo escucho. No sé si la doctora que quiere hacer la pregunta puede activar su audio o en todo caso escribirlo por el chat del Zoom. Sí, doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, te escucho. Quisiera presentarme, pero bueno, ya no me permiten. Doctor, presente, no hay ningún problema. Sí, me han bloqueado la cámara. Ah, caramba, bueno. Quería saludarlo y, bueno, felicitarlo. Doctor, mi nombre es Raúl Ramos Vega. He escuchado con mucha atención su disertación, lo felicito. Yo tengo dos preguntas siempre orientadas a un tema muy álgido, muy complicado respecto a las reparaciones civiles y tienen que ver con la ejecución de la reparación civil. Eh, un caso muy especial que tuve a propósito del ejercicio fue en materia laboral que lo voy a trasladar luego al ámbito penal. Por ejemplo, en un caso laboral, el juzgado ordena a la persona, en este caso al demandado perdedor, que pague que pague un monto de reparación civil, entiéndase, le da un plazo y esta persona no cumple con el pago. En este caso, el juzgado remite copias a la fiscalía para que le investiguen por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y así está su proceso penal. Usted en su experiencia en el caso penal ha podido apreciar que frente al incumplimiento de un pago de una reparación civil a una persona haya sido denunciada por desobediencia o resistencia a la autoridad, o solamente basta con que se le pueda revocar una pena suspendida o una reserva de fallo condenatorio. Es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver también con los cobros o las ejecuciones de las reparaciones civiles. Es posible
también, a modo de pregunta, ¿no? Y a modo de que me ilustre o ilustre a todos los excelentes profesionales presentes y a los que están estudiando, ¿no? Es posible que emitida la sentencia condenatoria, se reserve el fallo condenatorio o se suspenda la ejecución de la pena y se exige el pago de la reparación civil como regla de conducta, como regla de conducta, y en ese momento, frente al incumplimiento, se revoque y coetáneamente se pueda interponer alguna medida de coerción real, es decir, una medida cautelar contra algún bien que tenga esa persona, ya habiendo concluido el proceso. Lo he visto dentro del proceso, pero no lo he visto habiendo concluido. Esas son las dos preguntas que quisiera que por favor me las absuelva. Doctor, muchas gracias. A ver, esto vinculado principalmente en la ejecución de la reparación civil, ¿no? Que es, mejor dicho, ejecución de la sentencia penal en el extremo de la reparación civil, ¿sí? Existen circunstancias en las cuales la reparación civil se impone como una regla de conducta, el, el sentenciado incumple y es el Ministerio Público, en caso no exista actor civil, ¿no? Quien va a ser el encargado, ¿no? de mantenerse informado a efectos de tomar conocimiento si se cumple o no se cumple. En esas circunstancias va a ser el Ministerio Público, en caso no se cumpla con el pago, quien va a solicitar la variación de, de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Como consecuencia de ello, como bien usted dijo, ¿no? En ese caso sí puede solicitar una medida que permita satisfacerle a usted, ¿no? Su pretensión civil. Eso tendría que ver y, por supuesto, tendría que averiguar, pues, ¿no? Los bienes, entre otras cosas, que pueda tener, pues, el responsable civilmente, ¿no? Solamente para marcarnos en ese tema. Ahora bien, en cuanto a materia laboral, se han dado circunstancias en las cuales se dicta, se declara fundada la demanda de reposición laboral, primera, segunda instancia, Corte Suprema, van ante la municipalidad, sin embargo, no los reponen, pues, ¿no? Entonces ahí se ha venido denunciando por delitos contra la administración pública, tema de, no, perdón, en tema de retardo de pago injustificado, entre otros. Sin embargo, pues, ya lo comento pues como parte del ejercicio, ¿no? Sin embargo, en su momento, pues, los funcionarios llegan a establecer pues que no cuentan, digamos, con una partida presupuestaria, ¿no? Entre otras cosas, o que pertenece a la administración anterior, y estos casos vienen siendo archivados, ¿no? No obstante ello, no obstante ello, ¿no? Porque es un problema en realidad de la judicatura laboral, ¿no? Ellos disponen la reposición laboral, pero que esta no se cumpla, ¿no? Y creo que es una preocupación general, ¿no? Más aún, pues que no se cumplan pues, con este pago de la indemnización, ¿no? En temas laborales no podemos hablar de reparación civil, sino de indemnización, donde también se examinan pues, ¿no? Los elementos de responsabilidad civil que hemos visto, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, habría que ver, pues, como salida, ¿no? Como propuesta, ¿no? ¿Qué medidas se podrían tomar contra estas entidades, ¿no? Si es una entidad privada, probablemente, pues, algún embargo, entre otros, ¿no? Eso sería lo que le podría, le podría comentar, doctor Ramos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Arturo Chupingawa nos solicita que en una próxima ponencia hablemos del acuerdo plenario 1-2003 sobre el esquema operativo
escalonado para la imposición de la pena. Bueno, a ver, esperemos que ese tache nos vuelva a convocar para hablar sobre ello, o en todo caso que convoque a alguien más experto para que toque ese tema. Sí, doctora Giovanna, la escucho. Sí, la escucho o la leo, doctora Giovanna, no, doctora Giovanna Rabine. Puede redactar su pregunta, no hay ningún problema. O en todo caso, que alguien, si me ayudan para habilitarle el audio, por favor. En todo caso, doctor, que lo escribas por el chat del Zoom. Doctora Rabines, de repente nos puede escribir su pregunta, ¿no? Para poder leerla, porque no, la verdad que desconozco cuál puede ser el error técnico que puede existir. Muchas gracias. Y mientras la doctora Joana Rabines va redactando su pregunta, no quiero que pase por desapercibido, ¿no? Que hay un tema también interesante, ¿no? Que son los intereses legales de la reparación civil, ¿no? Que la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Un artículo que estoy escribiendo actualmente con una colega a quien aprecio mucho y que su inteligencia está ayudando sin duda alguna a que este artículo sea pues más idóneo y más razonable y mesurado, ¿no? Al momento ya de que logre su publicación, ¿no? Pero desde ya les adelanto algo, ¿no? Existen diversas maneras que en su momento se comentaron respecto a los intereses legales, ¿no? Por un lado, establecían que era al momento en que se interpone la demanda civil, y eso es, por ejemplo, en un caso estrictamente laboral, a propósito del doctor Ramos, ¿no? Los intereses legales, en esos casos, se computan desde la interposición de la demanda, ¿no? Y no desde, más aún preciso, desde que el demandado toma conocimiento de la demanda que se le interpone. Desde ese momento se empieza a computar los intereses legales para para el pago de daños y perjuicios. Por otro lado, eso ya lo estableció el TC. Por otro lado, en el ámbito estricto de la reparación civil, por un lado, se tiene que se había propuesto, o mejor aún, se había establecido que los intereses legales debían computarse desde el momento en que se dicta la sentencia. Sin embargo, ya la Corte Suprema lo ha establecido, acudiendo nuevamente pues al Código Civil, y ha establecido que no, que los intereses legales son computados desde el momento en que surge el hecho ilícito, ¿no? Y bueno, pero eso es algo que se ve ya a nivel de ejecución de sentencia, ¿no? Bien. Ya. Por ejemplo, aquí la doctora Joana Rabines nos dice lo siguiente: los criterios expuestos por la Procuraduría o la jurisprudencia para argumentar el daño extrapatrimonial, ¿cuáles recomienda, doctor, para sujetar en solicitud de constitución actor civil? En cuanto a mi experiencia de la defensa de la parte acusada requiere incluso la presentación de pericia psicológica para probar que la agraviada ha sido afectada en sus emociones, sentimientos, daño moral. Ya, a ver, vamos advirtiendo dos situaciones, ¿no? Hay un momento en que sí, sí, no hay problema. Hay un momento en que se constituye el actor civil, y esto se da usualmente cuando
cuando la investigación se judicializa. Cuando la investigación se judicializa, cuando se comunica al juez de investigación preparatoria la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Luego de ello, luego que a la parte agraviada le notifica esa resolución, esta se constituye en actor civil. Pero no es, y para constituirse en actor civil basta solamente decir, yo estoy totalmente legitimado para ser parte procesal en este proceso penal. Eso es todo, ¿no? Por ejemplo, a ver, los deudos, a ver, los herederos directos de una persona que falleció pueden ser las personas que pueden constituirse en actor civil. Pero de repente por ahí aparece un sobrino, ¿no? Que quiere constituirse en actor civil, entonces inmediatamente, ¿no? La otra parte se opone a la constitución en actor civil. ¿Por qué? Porque no es un heredero directo, entre otras circunstancias que se van a evaluar en ese momento, ¿no? Que es exclusivamente que aquella parte que se considera agraviada sea legítima para constituirse como actor civil. Eso es lo que se cuestiona en una audiencia de constitución de actor civil. No es el momento todavía, si bien se señala, si bien se puede señalar los elementos de la reparación civil y se puede proponer ya un monto de reparación civil, no es el momento específico en el cual uno va a sustentar el monto de la reparación civil. Es el momento específico y el momento que jurisprudencialmente se viene dando es cuando se corre traslado, ya sea cuando se concluye la investigación preparatoria. Una vez concluida la investigación preparatoria por parte del Ministerio Público, ahí ya el actor civil ya puede presentar su pretensión civil. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que la costumbre se ha venido desarrollando? Lo siguiente, ¿no? Creo que seguramente el doctor Wilfredo Roque también les ha dicho lo mismo, ¿no? El Ministerio Público formula su requerimiento acusatorio, ¿no? Señala cuáles son sus elementos de convicción, sus elementos de prueba, y el juzgado de investigación preparatoria corre traslado de las partes, entre ellas pues ya al actor civil, y el actor civil absuelve el requerimiento acusatorio y formula su pretensión civil, ¿no? Y ahora, con lo establecido por el Acuerdo Plenario 3 de 2023, tiene que indicar también cuáles son sus medios de prueba, porque antes era una costumbre usual, ¿no? Decir, el actor civil se, se adhiere, se adhiere al, nos adherimos a los medios probatorios formulados por el Ministerio Público. Claro, y así era algo pues súper raro, ¿no? Porque mientras el Ministerio Público te ofrece para acreditar la comisión de un delito, pues el actor civil, ¿cómo? Tu actor civil no puede decir acreditar el delito, tú acreditas tu responsabilidad, pero tú acreditas tu responsabilidad civil, ¿no? Son cosas diferentes, la existencia, ¿no?, de un hecho ilícito. Sí, sí, ahora vamos con el proceso inmediato. Claro, el proceso inmediato es una figura diferente, ¿no? Porque en ese proceso inmediato usted no solamente se constituye en actor civil, sino también de manera inmediata formula su pretensión civil, porque es inmediato, ¿no? Y se está llegando posiblemente a lo que va a ser una sentencia de determinación anticipada, ¿no? Entonces, en ese caso sí o sí es totalmente claro, sí, por supuesto, tienen que debatir el pago de la reparación civil, ¿no? En eso sí, usted tiene toda la razón. Pero es más, he tenido un caso en el cual el Ministerio Público, en el cual, claro, se efectuó una acusación directa. El Ministerio Público tenía un colaborador eficaz y con ello acusó de manera directa. Y la pregunta era, bueno, ya no hubo el tiempo, pues, de la formalización, entonces te constituyes en actor civil, luego viene la acusación y tú formulas tu pretensión. No, acusaron directamente y tú parte agravada y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No, ahí la cuestión es muy concreta, ¿no? Te constituyes en actor civil y de manera inmediata formulas tu pretensión civil. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Eh, Señalas primero que eres legítimo para constituirte como actor civil y segundo, fundamentas y sustentas el pago de
de la reparación civil, ¿no? En efecto, claro, se debate el pago de la reparación civil. Ahora bien, me mencionaba acá, ¿no?, que la parte acusada requiere incluso la pericia psicológica para probar la gravedad. Eso es concreto, eso es correcto. Pero recordemos algo, ¿no? La pericia psicológica no solamente va a coadyuvar con otros elementos a acreditar la responsabilidad penal, sino también va a coadyuvar con otros elementos a acreditar la existencia de una conducta, de un hecho ilícito, antijurídico, la existencia de un daño, la existencia de un nexo de causalidad y que el factor de atribución ha sido pues a título de dolo. Entiendo yo que la pregunta suya va dirigida en concreto a cómo determinarlo, ¿no? A cómo determinar ello. Habría que ver varios aspectos ahí, ¿no? Habría que ver varios aspectos. Uno, ¿no?, si ese daño psicológico que le ha producido generó, ¿no?, que esta persona vaya a terapia, ¿no? Y esta terapia, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le ha costado o cuánto podría costar? ¿No? Entonces, son esas cuestiones las que podrían coadyuvar a cuantificar el daño extrapatrimonial, porque ahí estamos ante un daño extra a la persona, necesariamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver ya cuáles van a ser los elementos que me van a ayudar a mí a sustentar la existencia, ¿no?, del daño extrapatrimonial. Uno, si yo ya tengo una pericia, obviamente ya sabemos que hay un daño, pero, pero esto nos ayuda a acreditar un daño. Pero ¿qué nos puede ayudar a nosotros para acreditar el monto del daño extrapatrimonial? Yo considero que podría ser en este caso, pues bien, vamos a ver cuántas sesiones psicológicas debe llevar, si es que de repente necesita, ¿cómo se llama?, medicación, entre otras, y todo esto, ¿a cuánto arribaría? ¿Cuánto sería la suma, ¿no?, de esa cantidad? Entonces, por ahí de repente, ¿no?, conseguir, ¿no?, el, el recibos por honorarios de un psicólogo, entre otros, o calcular de una manera proporcional, ¿no?, o sea, aplicando un test de proporcionalidad, ¿no?, cuánto sería el gasto que abarcaría, ¿no?, que esta persona que tuvo un daño psicológico pues pueda volver a ser la misma persona que era antes de ese daño que se le produjo, ¿no? Sí, es cierto, y vamos a tener en claro pues que hay algunos jugadores que todavía no comprenden bien el tema de la reparación civil, pero no obstante, como actor civil uno puede ya proponer estos elementos, ¿no? Digamos que ello podría complicarse sí cuando es una circunstancia de incoación de proceso inmediato, ¿no? No obstante ello, pues ya se podría ir viendo, ¿no?, como defensa técnica, pues ir teniendo, digamos, el rango de cierto presupuesto, ¿no?, que emplean los psicólogos, entre otros, ¿no?, para poder proponerlo como parte, ¿no?, de la fundamentación de la cuantificación del daño extrapatrimonial, ¿no? ¿Ahora sí me escucha? Y ahora sí lo escucho. Ahora sí. Sí, mire, he tenido un caso de homicidio calificado, ya, yo represento a la hija del occiso, ¿no? Entonces ahí he pedido 40.000 soles de reparación civil. Claro, es un ya proceso común, un proceso inmediato. Y entonces, es mi primera constitución de actor civil, ¿no? Le he presentado, lo he argumentado y me estoy basando justamente en el modo de ejecución del delito realizado por el agresor, ¿no? Y he fundamentado más que nada en el tema del daño extra patrimonial, que comprende el daño moral, el daño a la persona y el daño a proyecto de vida. Entonces, hasta el momento, bueno, ahorita no está en esta intermedia, no me han notificado todavía para la audiencia de control de posición, pero a la par, ¿no? He tenido otras audiencias y más o menos veo lo que me puede cuestionar la defensa en esa audiencia, ¿no? Es decir, cómo tú me acreditas, cómo tú me sustentas esos 40.000 soles que me vas a solicitar como pago de reparación civil, ¿no? A esa es mi pregunta, ¿va? ¿De qué manera, o sea, si es un monto discrecional por parte del defensor público de víctimas, me puedo basar de repente en la jurisprudencia que usted ha mencionado, qué criterios debo tomar justamente para fundamentar de manera Ya, oral, ¿no?, en la audiencia? ya le entendí. Así es. Solamente para confirmar, el delito es homicidio calificado, ¿correcto? Sí. Ujú. Ya.
Perfecto. Algunas preguntas previas. ¿Trabajaba la persona, el occiso? Como taxista trabajaba. Ya, era taxista. ¿Sabe usted cuánto percibía a diario aproximadamente? Según me dice la hija de la Oxisa, percibía por lo menos 25 soles diarios. No Ve- trabajaba todo el día. Ya, 25 soles diarios. ¿Cuál era la edad de la persona que falleció? 58 años. 58 años, ¿no? ¿Cuál es la edad de la parte agraviada, en este caso patrocinada? La hija del Oxiso, Sí, ella tiene 25 años. tiene 25 años, ¿no? Ya. ¿Está estudiando en alguna universidad? No, este es conviviente, no, trabaja de manera independiente. Ah, ya trabaja. Ya. Ya, pero existía algún vínculo de dependencia entre la persona que falleció y la parte que usted patrocina. No, O sea, sus tres hijos vivían aparte. Ajá. ya, Él tenía su conviviente. ya, claro, claro, ya, perfecto. Sí, básicamente ya. Acá lo que se podría ver, ¿ya? Le he hecho algunas de estas preguntas porque dependiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, si hay un grado de dependencia, ¿no? Pues obviamente eso sí se incrementa, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte agraviada, pues, recibía, digamos, algún apoyo económico de, de la víctima, ¿no? Entonces, podríamos nosotros ahí sí incrementar ello, ¿no? Pero usualmente acá usted me dice, ¿no? Que tenía 58 años, podemos ir a lo que es el promedio de vida, ¿no? Que es alrededor de 68, creo, o 80 años acá en el Perú, ¿no? Multiplicar esa suma de 25 soles diarios, ¿no? Por el tiempo que resultaba, ¿no? Que faltaba, que le faltaba vivir según el promedio de vida, ¿no? Y por ahí nosotros sustentar, ¿no? Sustentar que este señor, pues, ¿cómo se llama? Sustentar un monto de reparación civil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema del promedio de vida, creo que hay informes del Instituto de Estadística que nos permite a nosotros establecer cuál era el promedio de vida. Entonces nosotros acá más o menos vamos calculando. Usted dice que ganaba 25 soles diarios aproximadamente, entonces encuentra la manera de que existe una vinculación entre lo que ganaba y entre lo que es el oficio que desarrollaba, ¿no? Siempre desde una perspectiva, pues, proporcional, ¿no? Y dependiendo de ello hacemos el cálculo, pues, ¿no? Y ante el juzgado se le puede sustentar de esta manera, ¿no? No, pero eso sería más que nada, se refiere al daño patrimonial, ¿no? No, el daño extrapatrimonial. Extrapatrimonial. Mm, Extrapatrimonial porque se ha dado en un caso de homicidio. Entonces acá sí. no hay un daño a la persona, sino Claro, claro, no, sí, pero usted me hay un habla. daño moral a la parte agraviada, que en estas circunstancias sería la hija, ¿no? Y una de las maneras de poder acreditar, ¿no? La existencia de esto es como le digo, ¿no? Acudir más o menos, pues a ver, este señor pues podía llegar a cumplir los 80 años, ¿no? O el promedio de vida que ya está establecido, ¿no? Se ve, por ejemplo, hay una diferencia, digamos, ¿no? De 20 años faltaría, ¿no? 20 años, y sacamos un cálculo por lo que ganaba diariamente, y posiblemente de ahí deducir algunos gastos, pues, que podrían haber ido para su familia, y de acuerdo a ello, pues establecer un monto de reparación civil, ¿no? Ah, ese criterio se tomaría en cuenta para el Claro, daño extrapatrimonial, de manera general, ¿no? Porque incluye el daño moral, el daño al proyecto de vida, también daño. claro, claro, lo que pasa es que en esa circunstancia, si hubiese sido la parte agraviada una menor de edad, podríamos hablar, no, en este caso se puede aplicar el daño al proyecto de vida, pero más que nada para fundamentar, ¿no? Porque no se sabe, salvo que haya alguna constancia o algo, pues, ¿no? Que el señor, aparte taxista, pues, y estaba estudiando de repente una carrera universitaria, ¿no? Entonces, si era así, o estaba estudiando para otro oficio, si era así, podríamos sustentar más, sobre todo, y se podría incrementar el monto de reparación civil, ¿no? Ya, Pero por proyecto de daño de vida, o proyecto de vida, perdón. ya, doctor. Bueno, eso lo voy a tener que sustentar en audiencia, realmente,
No, ya de manera escrita no se pudo, como le digas, en primera constitución del actor civil, pero de manera oralizada lo voy a tener que sustentar de esa Y manera. sí se puede hacer. Sí se puede. O puede presentar incluso una, ¿cómo se llama? Un escrito de ampliación de fundamentos, ¿no? Y ahí puedes fundamentarlo más. Claro, lo que pasa es que ya me notificaron, ya concluyó la investigación preparatoria y ya de repente me notifican para la audiencia de control de acusación. Doctor, y en el caso de los delitos de agresiones físicas y psicológicas, que es un poquito, bueno, más fácil, creo yo, he tenido ya 2 procesos inmediatos y he Ujú. podido sustentar la constitución del acto civil. Más que nada me he enfatizado en el lucro cesante, porque he relacionado los días de incapacidad médico-legal con el oficio que esta señora tenía y ha dejado de trabajar dentro de esos 8 o 7 días, por ejemplo, ¿no? Y el daño emergente, porque todo lo que Ya pues, con el daño emergente, los gastos que he tenido que hacer para ir a terapia, pues, ¿no? pero supongamos que se trata de una lesión física que ha sido atendida por un hospital estatal, por el MINSA, y ahí todo le dan gratis. Está bien, pero de su casa hasta el hospital tiene que haber hecho algo, ¿no? Se Ah, habrá ido, gastos, pasajes, todo ello, ¿no? Todo cuenta. Ya, todo cuenta, todo eso cuenta, ¿no? Y son ya, y gastos que ajá, meridianamente, o sea, son gastos que meridianamente son razonables, ¿no? claro, y el daño extra patrimonial, daño moral, No, pues eso es obviamente una afectación psicológica. claro, se Ustedes, a ver, no, entiende. no hay una afectación psicológica que ya está acreditado y sin duda alguna, pues eso está relacionado definitivamente, pues, no sé, puede ser su pareja, un amante, ¿no? Entonces, o su esposo, ¿no? Y dependiendo de ello, Sobreentiende. que puede ser, digamos, un poco más gravoso, ¿no? Un poco Y de mal. en un caso tuve que ir, el abogado me dijo, no, doctora, pero presenta su pericia psicológica que estaba afectada emocionalmente, pero la violencia física siempre emerge también un daño emocional, obviamente, está incluida, están aparejadas las dos. Entonces ahí se argumentó, ¿no? Ya, doctor, muchísimas gracias. Nos gustaría que nos proporcione de repente algún correo electrónico, porque nosotros, defensores de víctimas de flagrancia, sobre todo recién estamos bastante metidos en esas conferencias para poder sustentar adecuadamente en las Yo les audiencias, ¿no? voy a dejar acá mi correo electrónico para que me puedan escribir Por favor, doctor. cualquier duda, porque ¿Celular no puede? No. Si pues, tuviera celular. después ya me preguntan y ya no, y después el problema es que después dejo en visto y piensan que estoy sobrado, que no es así, sino que a veces estoy ocupado, no, no sé. Pero mi Claro, entiendo. correo, Correo me sí. pueden escribir caso concreto, puntual, y listo, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Puedo coadyuvar a brindar algunas sugerencias, ¿no? Gracias. Porque mi función pública tampoco me la permite. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, el doctor Chávez, si le permiten al doctor Chávez que pueda prender su micrófono, por favor. Hola, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo escucho. ¿Qué tal? Primero preguntarle sobre un caso, ¿no? Es real, pero preguntarle, veo que le están grabando, lo suben a la página web de ZH No para sabré. poder ver luego. La verdad que yo no lo sé, no sé si... Ah, caramba. Si no, ya nos ponemos en contacto por el correo, sino para obtener la grabación. Me uní un poco tarde. Ya. Mire, yo estoy viendo un caso sobre un atropello que ha generado lesiones graves por más de 45 días, ¿no? De atención según el parte médico legista, el RML. Y se trata de, usted va manejando por una intersección, son 3 carriles de subida, 3 carriles de bajada, pero en la intersección hay 8 semáforos, ¿no? Para el de bajada, el de subida, el de bajada de subida, de bajada de subida. Como quiera yo, usted tiene 21 años, yo tengo 69 años. Y por querer ganarle a la combi, subir a la combi en plena intersección, cruzo y usted me atropella. Usted estaba en verde, sobrio, 8 de la mañana, el sol le caía a la cara, un caso interesante.
Pero se pone más interesante cuando hay un testigo atrás que afirma que usted manejaba en verde. Cuando yo me meto, traté solo de imprudentemente cruzar la calle. En la consecuencia, la policía interviene, llaman a serenazgo, me suben a la ambulancia, estoy tendido en la calle, hay fotos, hay videos ya de varias personas, esto va a ser parte del informe policial. Ven que usted no ha invadido el carril, ven que usted está con el carro medio chueco, es decir, ha querido evitar golpearme, pero para todo esto, y lo mencionaré luego, el riesgo objetivo, ¿no? No se habla tanto de negligencia, imprudencia del señor, sino que es básicamente, no es mi culpa, sino es la culpa de usted, porque así yo me haya tirado queriéndome suicidar a su carro y sobrevivo, existe el riesgo objetivo, ¿no? Manejar es un bien riesgoso, el riesgo objetivo. Pero la cosa se pone interesante cuando a mí me llevan a la clínica una y me internan y me dicen que tengo dos vértebras fracturadas. Luego ven que no voy a quedar parapléjico con mis 69 años y que esto lo cubre el SOAT casi a 23.000, normalmente cubre 25.000. Pero necesito una operación, por lo tanto son 35.000 soles extra. ¿Quién va a pagar la operación? Dice a una. Yo, como mi familia, como agraviado atropellado, se reúne con su familia porque usted está detenido en las 48 horas de la investigación, su vehículo incautado y el vehículo, como usted tiene 21 años, es de su madre. Entonces va a ser después, posteriormente, su vida como tercero civil, ¿no? Responsable. Para todo esto, la dueña del vehículo, su madre, ha pagado un seguro vehicular de suerte. El vehículo tiene 3 años, con la positiva. Activan el seguro de la positiva. Y hablando del tema que estamos conversando hoy, el tema de responsabilidad y reparación, mi abogada se entiende con su abogado, pero en el interín, su madre, la dueña del vehículo, dice, yo tengo un seguro vehicular, lo debería de cubrir todo. En buena fe, tratamos de mediar un acuerdo conciliatorio, notarial, por una suma que digamos sea la tercera parte de la operación de 35.000 soles y se pueda cerrar el caso y archivarse en sede fiscal. Pero mi abogada escucha que su madre mencionó que hay un seguro y este cubre 200.000 soles por daño a terceros, es decir, por lo que usted manejó y me atropelló a mí. Cubre hasta 200.000 dólares en atenciones médicas. Entonces, la abogada en primera instancia dice, perfecto, va a cubrirse la operación, pero luego, por estrategia de un abogado, dice, caramba, si hay 200.000 dólares, voy por los 200.000 dólares, no solo por los 35.000 soles. Entonces esto se tiene que acreditar, ¿no? El señor acaba de ser de alta, yo he salido de alta y estoy en casa. El abogado suyo de usted como chofer trata de contactar a mi familia y decirme, lleguemos a un acuerdo. A falta de contestar el teléfono, mi familia, su abogado, o sea, usted, el chofer, presenta en sede fiscal porque ya se dio el dictamen de apertura de investigaciones preliminares, mandó a declarar a todo el mundo, pidieron el expediente médico, ya pidieron el informe policial con el peritaje vehicular, con el expediente médico legista, con lo negativo de alcoholemia, con todo. Y pidieron una ampliación para saber si es que después del atropello, después de la operación, hay más días de descanso. Correcto. Pero acá está mi pregunta. En esta disposición que es real y verídica, el fiscal solicita la póliza y oficia la positiva para que se le esclarezca si existe una póliza, si está activa y qué tipo es. Y yo me pregunto, ¿por qué si esto es más para un tema civil? Ellos quizá el fiscal lo está haciendo desde el criterio de que
pueda ser reparado en algún momento en un acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, para que lo pueda plantear de oficio. Yo creo que por ahí se está proyectando, porque en ser vía penal es lo que tiene que investigar, pues si hay responsabilidad y en qué manera se va a poder solucionar esta responsabilidad, ya que no ha sido doloso, ¿no? Ha sido solo un culposo casi, pero ha generado lesiones graves. Y por último, yo como estratega, abogado de la parte, yo soy abogado del chofer, no he presentado ningún documento, se me recomendó en vía de defensa conjunta, después de haber sido liberado el joven, para liberar el vehículo incautado, se me recomendó que presente la copia de garantía del seguro, es decir, una carta de garantía, y hacer una caución de 10.000 soles, por ejemplo, y mencionar que existe un seguro por 200.000. No lo hice en buena hora, porque de lo contrario hubiera tenido acceso a la otra parte. Y en su defecto, lo que he hecho es solicitar un acuerdo, solicitar una audiencia de reparación, acuerdo reparatorio, para así poderla escuchar a la otra parte formalmente citada por el fiscal, qué es lo que quieren. 1.000, 2.000, 100.000 dólares, 1.000 dólares, 10 soles, 10.000 soles, en fin, o la falta de un acuerdo, para que en ese caso ya pueda yo solicitar a activar el seguro y pedir que solamente se le pague lo coberturado médicamente. Eh, bueno, no sé qué opina usted. Yo estoy yendo por esa estrategia que se esgrima una audiencia de acuerdo reparatorio. Si no llegamos a un acuerdo, seguirán las investigaciones y pues yo indicaré pues la negligencia, ¿no? Ya que hay testigos del lugar, unos ambulantes, la conductora que venía detrás de mí, y de parte del señor solo es pues su dicho, ¿no? No hay más. Y por último, de la aseguradora, si bien la aseguradora tiene una cobertura de 200.000 dólares, hay una, ¿cómo le llama? Un monto que se va a resarcir por parte del chofer, deducible le llama. Y al ser menor de 26 años, tiene 21, el deducible regular es del 10% de 200.000 dólares. Es decir, si llegamos a un acuerdo y la familia del atropellado pide 50.000 soles y llegamos en ese monto, mi patrocinado te debería de pagar el 10%, pero como es menor de 26 y tiene 21, se duplica y tiene que pagar el 22%. Entonces, del monto que lleguemos a un acuerdo, la aseguradora pone una parte y mi patrocinado pone el deducible del 22%. Pero eso es solo para la cobertura médica, no para resarcirlo económicamente en lo que además quiera. Entonces, este caso lo estoy manejando con el abogado de la positiva y me indica pues básicamente que es solo para atenciones médicas y posibles terapias, no por lucro cesante, daño emergente, daño moral. Y interesante lo que mencionó usted. Si es que no llegamos a un acuerdo, tendríamos pues que ir a buscar, yo creo, ¿no? La falta de nexo causal, la falta de atipicidad o la falta de dolo, culpa, o me iría más por el tema del bien riesgoso, que fue una culpa, y es como una responsabilidad compartida para que baje la cuantía, ¿no? Ya que no hay una tasa fijada en daño moral, sería, ya está cubierto por el seguro, la operación, y por lucro cesante el señor es jubilado. Entonces, estar echando en su cama igual va a seguir generando ingresos. La operación ya está pagada por el seguro, el daño moral tendría que verse pues cómo resulta afectado el señor. Entonces, ante esto veo su opinión, doctor. Ya, listo. A ver, cuando se analiza un caso, lo primero que uno tiene que tener claro son los hechos. Luego de ello, básicamente en el tema penal, luego de ello ver si es que estos hechos configuran un ilícito penal o no.
paralelamente si es que estos hechos configuran un ilícito civil o no. He mencionado algo muy interesante y al parecer tiene pues elementos de prueba que van a coadyuvar al hecho de que fue una situación imprevista para el conductor, ¿no? Y la pregunta del millón es, por lo menos a nivel a nivel penal, por un tema de imputación objetiva, pues ya queda descartada la responsabilidad penal del conductor, porque estaba manejando en verde para él, ¿no? Y según la narración de los hechos, pues de manera subrepticia apareció y lo atropelló, ¿no? Por la imprudencia de la víctima. Imputación a la víctima, no hay responsabilidad penal. La pregunta del millón es si es que a nivel si es que podría existir responsabilidad civil. Y ahí pues nos iríamos principalmente al analizar el nexo de causalidad, ¿no? Y dentro de ello, ver si es que en estos hechos concurren pues, un caso fortuito, fuerza mayor, un hecho de la víctima o un hecho de un tercero. Y a partir de ello, determinar, advertir si es que podría ser también responsablemente, ¿no? Y de ser así, de analizarse y advertir de que podría ser responsable civilmente, ya se aplicaría pues temas de acuerdos reparatorios, el seguro, entre otras circunstancias, ¿no? Eso es lo que yo por lo menos haría, ¿no? Porque si es por un caso fortuito, ¿no? O por un hecho de la propia víctima, yo por qué tendría que responder civilmente, ¿no? Penalmente peor, ¿no? Eso ya ni pensarlo, ¿no? Pero se tiene que analizar y principalmente a esto se le llama, ¿no? La ruptura del nexo causal o la fractura del nexo causal, ¿no? Y pues, las fracturas causales que he mencionado son pues el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima, el hecho de un tercero, ¿no? Y estas son circunstancias, pues, estimado doctor, que yo le invito a analizar en el caso concreto a efectos, pues, de que usted pueda considerar la estrategia que sea, que sea más idóneo desde su propia perspectiva, ¿no? Eso sería. Bien, Muchas gracias. no hay que... ¿alguna otra pregunta? Bueno, Sami, creo que ya no se ha formulado ninguna otra pregunta. Yo desde este espacio les agradezco. Les invito siempre pues a analizar, a no dejar de analizar, ¿no? El aspecto civil, más precisamente circunscrito pues a lo que es el hecho ilícito, la antijuricidad, el nexo de causalidad y los factores de atribución. Y luego de analizar eso, pues ver la manera cómo se puede proponer pues, una cuantificación, ¿no? De tanto el daño patrimonial, que eso desde ya está con una pericia, así como el daño extra patrimonial, que desde ya pues va a estar sometido a la fundamentación. Más que el monto es la fundamentación que uno emplee al momento de solicitar determinada cantidad. Yo les agradezco mucho por la atención, por haberme acompañado en estas casi 2 horas que hemos estado conversando y pues eh, siempre dispuesto a la invitación que ZH Consultores pues tenga bien hacernos en su oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos los presentes por estar en esta noche y pues informarles que no nos olviden de seguir a través de las páginas web de TikTok, Instagram, de Facebook como ZH Consultores. Al mismo tiempo informar que toda la información va a ser remitido a sus correos electrónicos, tanto como grabaciones y PPTs. Buenas noches. Señorita, ¿tiene los correos electrónicos de todos los participantes, sino para pasarle por mensaje? Sí tenemos los correos electrónicos. Cuando se registran, quedaron debidamente. Ujú. Entramos. Sí, está bien, gracias. ¿Algún número de celular, disculpe señorita, para poder hacerle acordar el envío del material? A ver, le voy a dejar mi Por favor. número, ya un momento.
Ahí está. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.